Saludos amigos del Ecuador, muchas gracias por estar aquí en el testimonial. A esta hora, Santiago Pérez, investigador, estadístico y encuestador de procesos sociales y políticos de la empresa Clima Social. Precisamente su organización empresarial, entre el 25 y 28 de julio pasados, desarrolló una investigación en el país, en pleno escenario pandémico. ¿Cómo se muestra el ecuatoriano, la ecuatoriana, en una situación de crisis sanitaria frente también a un escenario político electoral que se viene con celeridad? Santiago, muchas gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Wilman. Un gusto, un cordial saludo a todos quienes nos acompañan en este día. Vamos a conversar ahora sobre algunos temas que me parece que pueden ser de mucho interés para todos. Efectivamente, preguntábamos la encuesta cómo encontró a los ecuatorianos, su estado de ánimo, cuáles son sus prioridades. ¿Importa o no importa que una campaña preelectoral se venga cuando en realidad las necesidades son mucho más urgentes en este momento, Santiago? Sí, así es. Bueno, primero que nada quisiera decirles, contarles que esta es la primera encuesta en hogares que nosotros hicimos desde el inicio de la cuarentena. Ha sido una experiencia y un reto en términos de investigadores sociales, pero también humano muy grande. Nos encontramos con una población que está sumida en la pobreza, el desempleo, muy preocupada por la enfermedad. Y creo que también en parte de eso también, implica que seamos bastante respetuosos con Claro, el dolor y con la preocupación de la gente, pero exacto. sentíamos que era una necesidad hacer estas visitas en hogar, porque se han publicado encuestas que son telefónicas, digitales, y nada reemplaza la encuesta directamente de hogar porque nos permite establecer una conversación cara a cara con las personas y muchas de estas personas están desconectadas de los medios digitales. Así que hicimos esta encuesta nacional, fueron entrevistadas 2.700 personas en todo el país, en todas las provincias de la costa y en todas las provincias de la sierra. Visitamos 69 cantones y entre ellos 150 parroquias urbanas y rurales, a personas mayores de 16 años que pueden votar. Y eso es un poco lo que vamos a presentar ahora, lo que vamos a conversar. Santiago, de los 2.704 casos específicamente encuestados, hay un margen de error del 1.9%, dice usted. Pero ese margen de error, más que estadístico, más que matemático, podría ser situado en el estado de ánimo de la gente, precisamente que sus respuestas no correspondían a una realidad frente a una crisis sanitaria. Sí, es un margen de error que se calcula de manera estadística, puesto que las 2.700 personas buscan ser representativas de los casi 12 millones de habitantes que corresponden a este rango del universo de investigación. Siempre hay una imprecisión en términos de estadísticos. Sin embargo, también, y valga la pena este planteamiento que hace Wilman, en sentido de que las personas pueden ser o no pueden ser completamente sinceras cuando se les hace Exacto, alguna pregunta. exacto. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que sí hay un poco de temor y que las personas tenían preocupación de que nosotros nos acerquemos a hacer las entrevistas. Equipamos a nuestros encuestadores con equipos, con mascarillas, con gafas, con equipos sanitarios, y evitamos tomar contacto directo con la persona mostrándole solamente las papeletas y las tarjetas a una distancia, para lo cual tuvimos que hacer un diseño especial de estos elementos para brindarle la confianza. Las personas estaban desconfiadas en un principio, pero también después encontramos que muchas personas estaban ávidas por conversar y por contar su situación. Claro. Entonces, un poco hay de las dos cosas, ¿no? Una búsqueda de conversar con alguien, pero también hay un cierto temor de a veces expresar las opiniones y sentimientos. De eso es algo que se ha trabajado mucho en la literatura de la opinión pública. ¿Por qué se consideró oportuno el momento de la aplicación?
Porque habían pasado más de 3 meses desde la cuarentena. Nosotros hicimos justamente un estudio a poquitos días antes del inicio de la cuarentena, en marzo del 2020. Y ahora que ya los cantones ya se encontraban en semáforo amarillo, pensamos que podíamos lograr a través de los salvoconductos, de todas las medidas sanitarias, con todos los permisos y todo eso, hacer un abordamiento para mirar el antes y el después de la opinión pública De de acuerdo. lo que fue la cuarentena. Vamos a la primera pregunta ya de contenido. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, fue la pregunta base o una de las principales que usted formuló, ¿cuáles fueron las respuestas de los ciudadanos en cuanto a los candidatos y por quién votaría? Este es un gran primer resultado obtenido. Sí, así es. Imaginémonos que se fueran el día de hoy las elecciones y que nosotros nos enfrentamos a una papeleta, pero en esta papeleta hay dos candidatos que faltan. El uno es el candidato de la Revolución Ciudadana o de Rafael Correa y el otro es el candidato del Partido Social Cristiano. De tal manera que nosotros en la papeleta, en lugar de poner a un candidato específicamente, pusimos el candidato de Rafael Correa o la Revolución Ciudadana con la foto y el logotipo de esta organización política y el candidato de Jaime Nebot con el logotipo y la foto de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano. Estaban también Leonidas Issa, Guillermo Lazo, Otto Sonnenholzner, Álvaro Novoa, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Fernando Balda. Empezando de atrás para adelante, quisiera decir que Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea, Fernando Balda tienen menos del 1% y me parece que al menos como están en este momento las circunstancias, como está configurado el escenario político, ellos podría decirse que están como fuera del juego. El candidato Correa obtiene el 21% y obtiene gracias a un voto bien cohesionado y homogéneo a nivel de casi todo el país, la primera mención en cuanto a intenciones de voto con el 21%. Y de ahí tenemos un casi quíntuple empate entre Leonidas Issa, Guillermo Lazo, el candidato social cristiano, Otto Sonnenholzner y Álvaro Novoa, que tienen entre el 11 y el 8%. Como mencionamos que el margen de error es más o menos 2, casi, ¿no? 1.9, 2. Si decimos que tiene una opción 10%, puede ser menos 2 más 2. Entonces, todos ellos se encuentran dentro de esta banda de error y no se puede determinar realmente que haya una preferencia por ninguno de ellos o digamos que haya una ubicación clara en el segundo o tercer lugar. Santiago, perdone usted Sí. la interrupción. En este listado, en esta papeleta simulada, se presentan, como usted lo señala, Rafael Correa, pero como partido, como movimiento, como tendencia. Igual Jaime Nebot, Sí, como tendencia, así porque es. no aparecen ellos. Evidentemente son decidores en un proceso electoral como el que vivimos. Pero entonces se podría identificar como una tendencia firme de voto seguro tanto de Rafael Correa como el porcentaje obtenido por el Partido Social Cristiano. Sí, quisiera también tratar de explicar que es algo un poquito más complejo, que nosotros hacemos algunos análisis estadísticos combinando las respuestas de distintas preguntas, ¿no? Si la persona vota por un candidato, si tiene simpatía por este candidato, si le gusta el político, todo eso junto hace que una persona pueda considerarse un voto leal o definitivamente un voto completamente adverso, o también, como se dice, voto blando, ¿no es cierto? O incierto. Entonces, lo que se puede ver es que hay como unos grupos dentro de la población y dentro de estos grupos, uno de ellos es las personas que están firmemente decididas a votar por el candidato de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, como quiera que le llamen, que está más o menos entre el 18 y el 20%. Siempre hablamos de más, menos, porque nada es preciso, ¿no? Que también hay un grupo que está entre el 13 y el 15% aproximadamente, que es firmemente adherente de Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, pero hay un grupo bien grande, en cambio, que no es adherente prácticamente de nada y que va a votar por unas condiciones un poco más concretas y emocionales, ¿cierto? O sea, personas que puede ser que me pueden,
que juzgan cuál es el candidato que me puede ayudar a resolver mis problemas en la Correcto. vida o que puede darme el empleo que yo estoy buscando o con el cual yo me siento identificado por alguna razón, porque me parece que es una persona agradable con la que yo genero empatía, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el grupo más grande de la población. Ahora, Santiago, Ah, ahora, sí. Santiago, ¿qué interpretación o qué medición estadística matemática hicieron ustedes para que se mantenga ese 21.2% favorable a la tendencia del candidato que presente Rafael Correa en su momento en las elecciones venideras? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? ¿Por qué la población se mantiene con ese voto de apoyo, de adherencia, de lealtad, frente a una circunstancia que desde la oposición política podría derivarse todo lo contrario, es decir, investigaciones por corrupción, bloqueo precisamente de la candidatura del economista Rafael Correa desde la legislación, desde la ley, porque no podrá ser candidato por todos los procesos que se le han aperturado? Insisto, ¿cómo interpretan ustedes que se marque esa tendencia del 21.2%? Em, Haciendo un análisis de toda la base de datos, de todas las 2.700 personas que respondieron a la encuesta, uno puede ver que esta es una inclinación que se repite prácticamente en todo el país de una manera más o menos homogénea, en todas las provincias, sobre todo, no iba a decir en las provincias grandes, pero en realidad es en las provincias grandes y en las provincias pequeñas. Y siempre en todas tiene una base de apoyo y eso es lo que le da este promedio nacional del 21%. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano. Claro. Es un partido que tiene una fuerte trinchera en Guayaquil y que se expande un poco hacia el resto de Guayas, hacia las provincias de Santa Elena, del Oro, de los Ríos, pero que en provincias de la Sierra, por ejemplo, en Pichincha y en Azuay, tiene muy poca presencia. El candidato de Pachacutic, Leonidas Issa, que nosotros le medimos a Leonidas Issa, y Correcto. aunque todavía no hayan decidido ellos todavía una candidatura oficialmente, es un candidato que tiene muy alta presencia en la Sierra Centro, pero también en Azuay y en Pichincha. Sin embargo, en la costa no. De acuerdo. Eh, el candidato Guillermo Lazo sí tiene también, es parecido en esto, pero con una intención de voto menor. En todo el país tiene entre un 8 y un 10%. Eh, Sin embargo, tiene dos bajones bien grandes en Quito y Guayaquil, que es en donde se convierte en lo que, o sea, lo obvio es que para un candidato tiene que tener un buen resultado en Quito y Guayaquil, porque Claro. si no está en problemas. Y eso es De lo que acuerdo. vemos, que es lo que está pasando con el candidato Guillermo Lazo, que no logra penetrar en estos dos principales cantones del Ecuador. Esto es un poco lo que está pasando en términos solamente descriptivos de, Claro. de la realidad social ecuatoriana. Pero yo le insisto, Santiago, en su análisis, ¿cuál es la interpretación? ¿Por qué se mantiene ese porcentaje favorable? Sí, entonces, visto este panorama, también es importante decir que las personas expresan sus opiniones sobre el tema que se llama opinión pública a partir de múltiples influencias, sobre lo que leen los medios de comunicación o lo que se enteran a través de los medios de comunicación, por lo que le cuentan sus amigos, sus vecinos, pero también por su propia discernimiento a partir de un análisis de cómo ven la realidad y su situación económica y sus emociones inclusive, ¿no es cierto? En el caso del tema de los medios de comunicación, me parece que a veces ciertos medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación privados grandes, eh, buscan posicionar ciertas noticias, pero estas noticias no necesariamente son creíbles o ciertas líneas de mensaje, ¿no? Entonces, y eso lo vemos en la encuesta más adelante cuando preguntamos si es que las personas creen en los medios de comunicación. Y esa credibilidad está un poco cuestionada. Entonces, lo que ha habido en estos años ha sido una construcción mediática eh, que puede o no tener una base en la realidad. Y yo no estoy juzgando ese punto, sino que pienso que hay un cuestionamiento a una argumentación que fue construida política y mediáticamente y que no necesariamente es creída por la gente porque lo evalúa de otras maneras, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Entonces, lo que veremos en las próximas elecciones, aunque es una fotografía, su investigación, lo que veremos en las próximas elecciones será un voto leal
y un voto decepcionante, esas podrían ser las dos tendencias que se marquen ya en cuanto a decisión del electorado, Santiago. Sí, muy bien dicho eso. Me parece que los grandes liderazgos, y creo que podríamos mencionar unos 4 o 5, ¿no? Tienen un voto leal. Sobre todo yo, y vuelvo a recalcar que hay este voto de la Revolución Ciudadana, este voto a favor del movimiento indígena, este voto por el Partido Social Cristiano o por el liderazgo de Jaime Nebot, son votos muy firmes y muy leales. Creo que hay un gran colchón de un bolsón de una gran votación que se puede caracterizar porque está indignado, enojado, resentido y que está buscando un candidato que represente una transformación, un cambio, que puede ser cualquiera de ellos si es que logra hacer una campaña que conecte con esto. Y también hay unas dos como pequeñas porciones más de la opinión pública que los jovencitos que están completamente desconectados de la política, los jóvenes de 16 y 19 años que viven metidos en las redes sociales, pero no en la política, y que están desinteresados de todo lo que ocurre en la política formal, y las personas que están más bien en los sectores más rurales, más dispersos y que pertenecen a, más bien son más personas adultos mayores que también tienen poca información y que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con ellos hasta el día de las elecciones. ¿Cómo va a ser el voto a propósito de lo que usted ha citado del voto de la población centennial, del voto de la población millennials y de aquellos que somos migrantes digitales que hemos dejado el pasado para adaptarnos a las nuevas tecnologías? Mire, ya me encasillé, Santiago. Ajá, sí, claro. Es el medio digital, sí, pero fíjate que ahí vemos, creo que en la penúltima lámina de la presentación que estábamos analizando, vemos que hay 3 tipos de personas. Las personas que se pasan todo el día conectadas en las redes sociales, y cuando cruzamos eso con la edad, vemos que principalmente son las personas que tienen entre 16 y 19 años, primer grupo, que no son muchos, ¿no? Pero son ellos, ¿no? De acuerdo. Pero se pasan conectadas para otras cosas que no son las políticas. Cuando nosotros decimos de este análisis del que estoy hablando, este análisis cruzado de variables, lo que encontramos es que estas personas, cuando les preguntas, por ejemplo, ¿cómo califica usted la labor del presidente? Encuentro que estas son las personas que no responden porque dicen casi no sé ni quién es el presidente. Exacto, sí, es claro, es cierto. Sí. Además, la Constitución les permite votar y como es un voto obligado, pues concurren a las urnas. Ajá, jóvenes conectados, desinteresados. No son todos, obviamente, ¿no es cierto? Porque hay jóvenes que sí participan en la política y que les gusta también. Entonces, ese es un grupo. El otro grupo somos estos usuarios intermedios de las redes sociales que no es que nos pasamos pues todo el día, pero sí nos informamos a través de las redes sociales, pero también de vez en cuando cogemos un periódico o un libro. Ese es el grupo más grande. Y también el otro tercer grupo que son a partir de sobre todo a partir de los 60, pero yo digo a partir de los 55 va creciendo como una curva hacia arriba, que son personas que ni están conectadas ni les interesan las redes sociales y que tienen otros mecanismos de comunicación. Por eso es que la radio sigue siendo un mecanismo poderoso en el Ecuador, ¿no? De acuerdo. Porque hay muchas personas mayores que se conectan a su radio como un hábito diario. Finalmente, Santiago, quisiera preguntarle, si Jaime Nebot y Rafael Correa evidentemente no estarán en la papeleta, sí tendrán una decisión fundamental a la hora de elegir por parte de los electores. Es decir, los electores tendrán muy claro cómo se pronunciarán un líder o el otro líder político con el propósito de consignar su voto a la hora de llegar a las urnas. Sí, tratando de hacer una alusión metafórica, yo diría que el apoyo de estos grandes líderes a una candidatura puede ser como el empujón inicial para una campaña. Correcto. Ese es como que vamos a hacer una carrera y alguien viene de atrás y le empuja al carro para que arranque, ¿no es cierto? Entonces, correcto, eso es.
Ya. Pero no lo es todo, porque todo depende del del desenvolvimiento del candidato durante la campaña, que demuestre conocimiento de la problemática Ujú. nacional, que demuestre empatía con la gente, que tenga una adecuada estrategia para llegar a todos los territorios y a todos los segmentos de la población con un mensaje que concite el interés, la esperanza, el apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, equivocadísimo estará quien piense que solamente ser candidato de una organización política con eso ya obtiene el resultado. Todo depende de la campaña. Y Ujú. la campaña empieza un poco antes de la campaña, ¿no es cierto? La campaña oficial empieza el 31 de diciembre, pero todo lo que se hace en los meses antes, posicionar, a ubicar a estas fichas en el tablero de la carrera. Y a los últimos 30 días ya es solamente la recta final, pero Sí. en la recta final ya se llega, como en las maratones, ya es la última vuelta que se da alrededor del estadio, básicamente levantando los brazos, pidiendo el voto. Y es una campaña demasiado corta también, pues. Claro. Es muy corta, sí. Pero por eso es Santiago, tan importante lo que se haga antes. Santiago, ¿cuándo una próxima investigación? ¿Cuándo tendremos la oportunidad precisamente de conocer resultados mucho más frescos? Sí, nos interesa mucho tener unas simulaciones electorales con candidatos un poco más firmes, por lo menos que hayan sido ya Ya. nominados por sus organizaciones políticas. Recordemos que en este momento estamos justamente en el proceso de las definiciones de las primarias Sí, internas de señor. las organizaciones hasta el 23 de agosto. Inmediatamente de eso tendremos ya una lista de posibles candidatos que van a ser inscritos entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. Entonces, más o menos esperamos nosotros que hacia septiembre tenemos, la primera quincena de septiembre tenemos nuestro siguiente estudio y lo vamos a dar a conocer con muchísimo gusto a través de también del testimonial. Lo buscaremos, Santiago. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Santiago Pérez, investigador, estadístico y encuestador de procesos sociales y políticos de la empresa Clima Social, aquí en el Testimonial. Muchas gracias. Buenos días.